Hola chicos, este es el primer video de la sesión número 1 y lo vamos a usar para aprender la diferencia entre vector y píxel. Todavía no saben bien qué es, pero justo esto es la base de todo el semestre e incluso del próximo semestre de la materia de digital. Entonces es muy importante que les quede claro. Es muy sencillo realmente, pero quiero desglosarlo lo más que se pueda para que les quede muy claro desde ahorita y no se me estén confundiendo después, ¿va? Entonces les voy a enseñar una imagen y quiero que se fijen súper bien en qué diferencias notan, porque cada imagen está hecha desde un programa diferente. Entonces quiero que se fijen que realmente no pareciera haber ninguna diferencia, pero la verdad es que fueron hechos en programas diferentes con dos recursos muy diferentes. Entonces chicos, aquí tengo abierta, justamente en Illustrator, que es el programa que vamos a ver este semestre, la imagen que les acabo de mostrar. Entonces si se fijan, la diferencia es que el Pac-Man del lado izquierdo está hecho con vectores y el del lado derecho con mapas de bits. Voy a explicarles a detalle en qué consiste cada uno. Me voy a enfocar primero en mapas de bits. Los mapas de bits son una serie de puntos consecutivos. Estas definiciones son mías, pero pueden buscarlo, pueden googlearlo y todo va a decir más o menos lo mismo. Estos puntos consecutivos son los famosísimos píxeles. Entonces, ¿qué es un píxel? Si yo me acerco, seguramente lo han visto, o esta frase de, está pixeleado. ¿A qué se refiere cuando está pixeleado? Pues cuando se ven todos estos cuadritos, y estos cuadritos, cada uno de ellos es un píxel. Entonces, esto funciona como una cuadrícula de píxeles. Si se fijan, aquí se notan perfectamente. De este lado hay un montón de cuadritos amarillos, solo que como son del mismo color, no se nota la división entre ellos. De este lado igual con los negros, pero en la parte donde de la transición de un color a otro, si se fijan, se forman estos como tonos intermedios, que cuando estoy súper cerca se notan claramente, pero cuando estoy a la resolución real, que resolución es un término un poco más complicado, lo vamos a ver más adelante, pero cuando estoy, digamos, en el zoom real de la imagen, jamás voy a ver esos cuadritos, ¿no? Esos cuadritos son los que me ayudan a dar la ilusión de esta redondez perfecta del círculo. Porque, pues, ustedes se acaban de dar cuenta, los píxeles no son redondos, los píxeles son cuadros. Entonces, dependiendo de la forma, estos cuadros se tienen que ir acomodando, bueno, no acomodando porque en sí los cuadros están como estáticos, ¿no? Pero los tonos en estos cuadros son los que van variando para poder dar en este zoom esa sensación de la forma y de la curva, ¿no? Si se fijan, también los podemos ver aquí en la orillita, ¿no? Entonces aquí tenemos los cuadros amarillos y cómo se van cambiando de tono para que cuando yo esté lejos vea esta línea recta, súper recta, ¿no? Esta escalerita me ayuda a darle esa nitidez a mis formas. Entonces, eso es del lado de los mapas de bits. De este lado tengo un vector. Un vector es la representación de un cálculo matemático. Seguramente se acuerdan que alguna vez en la clase de física, ¿no? En la prepa hablaban de vectores y de cómo son estas representaciones que tienen dirección y sentido y no sé qué, y que las usábamos para calcular fuerza, velocidad, shalala, ¿no? Entonces, es el mismito principio. Aquí solamente lo usamos, usamos estas representaciones para generar formas y para generar imágenes. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice ahorita con el mapa de bits. Me voy a acercar y acercar y acercar y acercar. Y si se fijan, me sigo acercando. ¿Y cuál es la diferencia entre esto y los mapas de bits? Que esto jamás pierde su nitidez. O sea, fíjense de este lado, al porcentaje de acercamiento en el que estoy es muchísimo. Y aún así esto jamás perdió su nitidez. Y es justo por lo que les menciono. Porque esto es un cálculo. O sea, realmente aquí no hay una línea. Si yo selecciono esto, ustedes pueden ver cómo esto es una visualización de un cálculo. Yo le digo, aquí hay un punto y aquí hay un punto. Entonces la computadora, bueno, el programa más bien, lo que hace es que me hace todo un cálculo para deducir que esta línea debe ser de tal manera
y sin importar qué tan cerca, qué tan lejos, qué tan grande o pequeña haga yo mi imagen, esto va a conservar siempre ese mismo atributo porque lo único que hace es como recalcular. Y pues como ustedes saben, las matemáticas son súper precisas. Entonces, por ejemplo, permítanme un segundo. Listo. Si yo esto lo hago más chiquito, sigue funcionando exactamente igual. Si yo esto lo hago súper grande, funciona exactamente igual y tiene la misma calidad y la misma nitidez. ¿De acuerdo? Si yo hago que es lo mismo que si yo me acercara, ¿no? Pero si yo hago súper grande mi mapa de bits, pues va a ocurrir lo que ya todos sabemos que va a ocurrir, ¿no? Se me va a pixelear. Que lo vamos a ver más a fondo después en la parte de resolución y sobre todo el próximo semestre, pero esto es lo que ocurre. Entonces, esa es la diferencia, la gran diferencia. El resultado visual puede ser el mismo, sin embargo son dos recursos diferentes que se gestionan con programas diferentes, ¿no? Hice también una tablita en donde podemos comparar un poco más de los atributos de estos recursos. Entonces, por ejemplo, los programas para crear y modificar vectores son muchos. Nosotros nos vamos a enfocar en Adobe Illustrator. Prácticamente toda la carrera van a estar viendo los programas de esta paquetería, pero no son los únicos. O sea, son los que la verdad rigen el mercado y prácticamente toda la industria los usa, pero no son los únicos. También tenemos, por ejemplo, Inkscape, que es gratuito, Affinity Designer, CorelDRAW. Y del lado de los mapas de bits tenemos Adobe Photoshop, que es el de la paquetería de Adobe. También tenemos otros como Affinity Photo, GIMP, PaintShop. De este lado hay muchísimos más, ¿no? Y la verdad hay muchos más que son buenos. De este lado no tanto. Pero los principales pues son los de Adobe, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los programas. Después, ¿cuál es el elemento base? De los mapas de bits, ya lo dijimos, está muy claro, son los píxeles. Y de los vectores son nodos y trazos. Entonces me voy a regresar tantito a la figura para que vean a qué me refiero con nodos y trazos. Si yo selecciono esto, ustedes se fijan que vienen estos cuadritos azules. Estos cuadritos azules son justamente los nodos. Déjenme ocultar tantito la caja para que no nos estorbe. Entonces, estos son los nodos. Y lo que ocurre entre estos dos nodos, lo que une a dos nodos es un trazo. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir viendo después y van a empezar a aprender cómo es que se hacen y cómo es que se les da forma a estos trazos, pero en sí es esto. Estos puntos, el punto inicial y final de un trazo siempre va a ser un nodo, ¿de acuerdo? Después, ¿cuál es el formato? Y con el formato me refiero al formato del programa. Aquí me voy a concentrar en Adobe Illustrator y en Adobe Photoshop, pero pues me imagino que cada uno de estos programas tiene su propio formato. La verdad no los desconozco, pero no importa, o sea, con que entiendan esta idea es suficiente. El formato de Adobe Illustrator es .ai. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahorita en un .ai. Es justamente este archivo editable de este programa, en donde puedes crear vectores. El .psd es el formato de los archivos de Photoshop, de los archivos editables de Photoshop. Entonces, tengo que hacer bien la aclaración. Una cosa son los formatos de los programas y otra cosa es el formato que puede salir de esos programas. Por ejemplo, si ustedes tienen un Word, el formato del Word, ¿cuál es? Pues .doc, ¿no? Entonces, ese .doc, ustedes siempre que lo abran les va a abrir en el programa, en Word, y lo van a poder editar desde ahí. Pero si ustedes quisieran guardar ese .doc como un PDF, perfectamente se puede. O sea, el doc tiene un formato de salida que es el PDF. Ese PDF se convierte en otro formato y cuando ustedes abran ese formato ya no les va a abrir en el Word. ¿De acuerdo? Ese se los va a abrir un programa que se especialice en en leer e interpretar PDFs, ¿va? Aquí funciona exactamente igual. Entonces, el formato de nuestro Illustrator es ahí, pero tiene distintos formatos de salida, igual que acá. Entonces, me voy a enfocar primero acá y ahorita explico de este lado. El Photoshop tiene formatos de salida como JPG, PNG, que son los más populares. Seguramente estos los han usado muchísimas veces, pero también hay otros como el TIFF, el BMP, los GIFs, el WebP. Y también, si se fijan,
Cosa curiosa, de este lado los formatos de salida del Illustrator son muy parecidos a los del Photoshop en algunos casos. Los separo en 2 renglones justamente para diferenciar eso. Los 3 formatos de arriba son formatos que respetan la calidad del vector. Con calidad del vector me refiero a estas propiedades que expliqué hace un momento, de que nunca pierden su resolución sin importar el tamaño que tengan. ¿De acuerdo? Siguen siendo cálculos matemáticos. Estos formatos siguen respetando esa cualidad. Y los de abajo, el JPG, PNG, TIFF, BMP, etcétera, 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 son formatos de mapas de bits. Entonces, como resumen, un Illustrator, un formato AI, puede exportarse, puede dar origen a imágenes que sigan siendo vectores o que sean mapas de bits. Un vector puede convertirse en un mapa de bits, cosa que no pasa de este lado. Un mapa de bits no puede convertirse en un vector, ¿de acuerdo? Entonces exporté justamente esta imagen en donde ustedes están viendo que de este lado tengo un vector y de este lado tengo los mapas de bits, ¿no? Mi Pac-Man con píxeles. Exporté una imagen y se las quiero mostrar. Aquí está la imagen. Yo exporté de mi Illustrator, que está armado con vectores, un JPG, como pueden ver aquí arribita, ¿no? Entonces, si yo me acerco acá, de este lado donde se supone que yo tenía un vector, si se fijan, ya es un mapa de bits. ¿De acuerdo? Entonces ya es un mapa de bits igual que el de este lado. Los vectores, repito, nada más parezco un disco rayado, pero los vectores pueden convertirse en mapas de bits, pero los mapas de bits no en vectores, ¿de acuerdo? Entonces aquí está este ejemplo. Si se fijan también en la parte de abajo ocurrió lo mismo. Se los voy a mostrar súper rápido. Como estoy en Illustrator, mi texto también es un cálculo matemático. Si se fijan, si yo me acerco y me acerco y me acerco y me acerco y me acerco, jamás pierde esta nitidez, ¿no? Cosa que ahorita, como vieron, cuando yo lo exporto a un mapa de bits, deja de ser así. Y pues ya, es todo. Cualquier cosa, pues apunten sus dudas y las checamos en clase.